9 ya les vamos a contar qué pasó en la adjudicación de la primera línea férrea durante el gobierno del presidente Petro. Hay noticia desde la Agencia Nacional de Infraestructura, pero antes hablamos de la guerra comercial que emprendió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el anuncio de retaliaciones de diferentes países y los analistas que advierten que este podría ser un tiro en el pie para la economía norteamericana. En Washington, Juan Camilo Merlano. La operación terminó, el paciente sobrevivió y se está recuperando. El pronóstico es que será mucho más fuerte, más grande, mejor y más resiliente que nunca. Hagamos que Estados Unidos sea grande de nuevo. Es el mensaje que el presidente Donald Trump escribió hoy en sus redes sociales, luego de la sacudida que le pegó a los mercados en el mundo y a sus socios comerciales con los aranceles que anunció el día de ayer. La caída hoy en los mercados es del 4% en los principales indicadores de Wall Street y también hay indignación global, pero también retaliaciones. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, está anunciando 25% de aranceles a los vehículos importados desde Estados Unidos, aunque del mismo modo como la administración Trump lo hace con Canadá, Carney asegura que los vehículos o partes que se vean protegidas por el Tratado de Libre Comercio no recibirán aranceles. Esto luego de que a la medianoche entraran en vigor los aranceles de Estados Unidos a vehículos importados. La administración Trump también está siendo criticada por la fórmula que utilizó para calcular los aranceles recíprocos. Habían asegurado que calculaban barreras comerciales, impuesto al valor agregado y demás, pero únicamente es el resultado de dividir el déficit comercial entre las importaciones desde un país. Juan Camilo, hablamos ahora de los ganadores y perdedores en esta guerra comercial. Silvia Carrasco. Si se contabilizan los aranceles aplicados a principios de este año y los que siguen vigentes desde el primer mandato de Trump, todos los productos chinos ahora que se exportan a Estados Unidos van a enfrentar impuestos de importación que van del 54 al 70%, lo que hará que para muchas de esas empresas chinas sea imposible el comercio con Estados Unidos, lo que podría derivar en millones de empleos perdidos. Y en esa lista están un sinnúmero de empresas norteamericanas que confiaban su manufactura de piezas y partes a mano de obra china, desde los envases de Coca-Cola o Pepsi-Cola a la ropa Nike, Victoria's Secret o a empresas automovilísticas como General Motors, Chevrolet o Ford. Todos ellos tendrán que pagar esos aranceles para llevar sus productos a América, y es que en 2025 China es responsable de la fabricación del 31% de los bienes que se consumen en todo el planeta. Entre los grandes perdedores están gigantes tecnológicos como Apple, que confía la construcción de sus aparatos a la China Foxconn. Hoy Apple ha perdido 25.000 millones de dólares en su valor bursátil. La acción de Amazon caía sobre un 8%. Expertos dicen que los aranceles son un terremoto para el sector del comercio electrónico. Entre los pocos ganadores está la industria farmacéutica de la India, exenta de aranceles pese a que el resto de las exportaciones indias a Estados Unidos fueron castigadas con un 26%. Y es que la India es el mayor proveedor de medicamentos genéricos a Estados Unidos, con casi la mitad del mercado. Y mientras tanto, esta decisión del presidente Donald Trump ha llevado a que las cancillerías de todo el mundo adelanten reuniones de emergencia. Varios países anuncian retaliaciones. Desde Madrid, Enrique Rodríguez. Tal y como estaba previsto, el día ha comenzado en Europa con una fuerte caída de las bolsas que se han visto arrastradas por el cierre de los parques asiáticos, donde el temor a las consecuencias de los aranceles de Donald Trump han lastrado a unos mercados que venían ya viviendo días de pérdida. Políticamente hablando, la medida ha generado rechazo por todo el mundo, incluyendo a históricos aliados comerciales de Estados Unidos como Japón, con un arancel adicional del 24%. Y es que el país nipón es el mayor inversor foráneo en Estados Unidos, uno de sus principales socios comerciales y el país extranjero de cuyas empresas más empleos estadounidenses dependen en el sector manufacturero. En términos muy similares se ha pronunciado China, anunciando que tomará contramedidas para salvaguardar sus derechos e intereses. Aquí en Europa los 27 han anunciado medidas conjuntas de respuesta, aunque siguen abiertos a la negociación. En ese sentido, el primer ministro británico Keir Starmer ha señalado que, aunque la negociación está abierta, todas las opciones están sobre la mesa. Mientras tanto, en España, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado una ayuda de 14.000 millones de euros a los sectores afectados. Nuestros valores no están en venta. Precisamente hoy, una campaña para favorecer el consumo de productos españoles y europeos.
creativos desde el gobierno español, Marcela. En Colombia, diferentes sectores, gremios, sobre todo, están viendo el vaso medio lleno. No ven la catástrofe que otros presagiaban en medio de esta guerra comercial. Ricardo, empecemos hablando de las preocupaciones que las hay en el sector agrícola. Habló el presidente de la SAC, Jorge Bedoya. ¿Qué puede llegar a pasar con el empleo en el café, en las flores, el banano, en la panela, en la tilapia, en el aguacatejas, en las aromáticas y en muchos otros productos? Mientras tanto, el presidente de PorColombia, Jeffrey Fajardo, dice que le preocupa la reacción del gobierno colombiano en las próximas semanas y que podamos tener aranceles más altos a productos como la soya y el maíz de Norteamérica. Y eso podría entonces significar sobrecostos para esa producción porcícola y avícola y la pérdida de niveles de competitividad que nosotros hemos venido ganando justamente por la existencia de ese acuerdo de libre comercio. Sin embargo, para el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, lo que hay que hacer ahora es actuar con serenidad. Sería una muy mala idea responder con mayores aranceles a Estados Unidos, porque no solamente tendríamos el efecto sobre las exportaciones nuestras, sino que adicionalmente tendríamos un efecto sobre las importaciones y los productos que consumimos. Y aunque la mayoría de gremios está reconociendo que la sacamos barata en el contexto de lo que le pasó a otros países, una guerra comercial no es buena para nadie. Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, advierte sobre los efectos indirectos para Colombia. Para todos los países, una reducción del comercio, aumentos de los precios, es decir, mayor inflación y un menor crecimiento económico mundial. Según ANIF, los efectos aquí podrían implicar costos de hasta $1.400 millones al año. 1:45, don Víctor Grosso, explíqueme con plastilina, explíqueles a los oyentes en detalle qué son los aranceles, cómo funcionan y por qué los utiliza el presidente Donald Trump como un arma frente a otros países. Para que ustedes lo entiendan fácilmente, los aranceles son una especie de peaje que tienen que pagar los productos que quieren ingresar a un país distinto al de su origen. Es una especie de impuesto de entrada. Si yo quiero llevar, por ejemplo, café de Colombia a Estados Unidos, pues Estados Unidos puede tomar la decisión de dejarlo entrar sin arancel o de cobrarme un peaje para dejarlo ingresar. Así que los aranceles hacen que lo de afuera llegue más caro para proteger la industria local o negociar otros temas de interés entre países. El presidente Trump ha explicado que tomó esta decisión porque Estados Unidos, según él, recibe un trato injusto del resto del mundo, en muchos aspectos, entre otras, porque Estados Unidos le compra mucho más al resto del planeta de lo que el resto del planeta, en términos generales, le compra a Estados Unidos, generándose un déficit comercial de varios miles de millones de dólares. Entonces, lo que él quiere es equilibrar la cancha. Y una guerra comercial así de gran escala como la desatada por Estados Unidos, dicen expertos, pues no le conviene a nadie. Esto podría reducir las ventas de productos internacionales a ese país, afectando los ingresos y el empleo en muchos sectores del mundo. También se impactan negativamente los mercados de capitales, como estamos viendo hoy. Posteriormente se podrían presentar confrontaciones entre otros países para protegerse el uno del otro de la llegada masiva de productos que ya no pueden ingresar a Estados Unidos, al final generándose una inflación estandarizada a nivel mundial, una carestía de las cosas que comercializamos los unos a los otros. Inclusive, la economía global se podría desacelerar, entre otras consecuencias. Víctor Grosso, datafx.com. Víctor, gracias. Y los aranceles de Estados Unidos están golpeando las exportaciones antioqueñas. El 30% de los envíos está en riesgo. Héctor David Santamaría. Pues Marcela, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia mostró su preocupación para sectores como quienes exportan banano, café, textiles, entre otros. Y es que son unas 905 empresas en el departamento que hicieron actividades comerciales de exportación hacia los Estados Unidos entre enero y noviembre de 2024, que representaron unos 2.490 millones de dólares. Héctor, 1:48, en Barranquilla ven oportunidades, en Barranquilla ven opciones de negocio en medio de esta guerra comercial. Vanessa. Ricardo, y es que en este caso lo que quieren hacer es principalmente propuestas al mercado asiático para que establezcan industrias en Barranquilla o en otras zonas del norte de Colombia con el objetivo de aprovechar la cercanía con el mercado del este de los Estados Unidos y así poder enviar su mercancía, teniendo en cuenta que los impuestos arancelarios solo son de un 10% para este país. Están asegurando desde Pro Barranquilla que el principal escenario de inversión podría estar con los japoneses y los chinos. Muchas de estas empresas buscarán esas eficiencias logísticas, arancelarias y obviamente en un lugar que tengan la competitividad. Esa es la voz de Vicky Osorio, quien es directora de Pro Barranquilla. Y mientras tanto, Vanessa, hay preocupación
en el sector de la agroindustria en Cali, que podría ser uno de los más afectados con estos aranceles. Alejandro Muñoz. Gremios del Valle del Cauca reaccionaron al anuncio sobre los aranceles desde los Estados Unidos a la exportación de productos desde la región. Juan Manuel San Clemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle, dijo que esto tiene una afectación directa ya que ese país es el principal destino comercial de la región. En 2024 el Valle del Cauca exportó $510 millones a Estados Unidos. La imposición de un arancel del 10% impacta directamente a sectores estratégicos como el manufacturero, que representa el 24.3% de nuestras exportaciones, y el agropecuario, con diversos productos en riesgo. La agroindustria de la caña es otro de los sectores perjudicados. Aseguran que en promedio desde el Valle se exportan 130.000 toneladas de azúcar a los Estados Unidos con un valor cercano a los $100 millones. A esta cadena de afectación también se suma el aguacate Hass cultivado en tierras vallecaucanas. Blue, más que radio. A los colombianos nos late el corazón con leche Lati de una. No te dejes confundir.